Continuamos en las tres gracias y yo sé que este tema es de especial importancia y muchos de los papás nos vamos a identificar porque algunas veces nuestros hijos hacen unos sonidos bastante incómodos y extraños en la noche, al otro día aparecen con dolores de cabeza, no se sienten muy bien. Vamos a ver eso, cómo se llama y cómo lo podemos tratar y estamos con la doctora Claudia Restrepo, quien es odontopediatra y PhD en neurociencia. Ya ha estado con nosotros muchas veces en las tres gracias, pero hoy vamos a hablar de este tema que resulta ser como que está disparado por esta época, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer. A ver, está disparado porque les voy a contar un poquito primero qué es bruxismo. Todo el mundo cree que el bruxismo, o mucha gente cree que el bruxismo es un problema dental, y resulta que no, es que el bruxismo es una alteración en los neurotransmisores. Entonces uno dice, ¿qué serán los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que comunican la corteza cerebral. Y lo que sucede en el bruxismo es que se alteran esos neurotransmisores. Ahora, hay bruxismo, hay varios tipos de bruxismo. Uno que es circadiano, o sea, hay bruxismo de vigilia, bruxismo diurno, y otro que es bruxismo del sueño. Ambos están disparados y están asociados a diferentes tipos de neurotransmisores. Por eso es que son entidades diferentes, digámoslo así. Vamos entonces a entrar a hablar, doctora, de cuáles son esos neurotransmisores y cuáles entidades son diferentes y en qué repercute esto. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que buscar es en realidad qué es lo que está alterando los neurotransmisores. En el caso del bruxismo del sueño, que podemos decir que es el que más tenemos como motivo de consulta, vamos a hablar de dopamina y serotonina. La dopamina y la serotonina son neurotransmisores que se comunican, digamos, por las mismas áreas del cerebro y están muy relacionados con atención, motivación, perseverancia, función ejecutiva, la paciencia, el equilibrio y los ciclos de vigilia y sueño. Pues así como nada más y nada menos. Con todo. Entonces, no, digamos con todo, pero sí con funciones muy importantes, por ejemplo, en el caso de los niños, para el aprendizaje. Y en el caso de los adultos, pues para el trabajo y para el bienestar en general. Entonces, en esta época se han visto muy alterados precisamente porque tenemos esas condiciones también muy alteradas. Entonces, ¿qué altera esos neurotransmisores? Y hablamos mucho de serotonina y dopamina porque son las que en las investigaciones más hemos relacionado con bruxismo, incluso con una predisposición genética de los genes que tienen que ver con dopamina y serotonina. ¿Pero qué lo puede alterar? Hablemos de cosas así, las más comunes. Lo altera el uso indiscriminado de pantallas, sobre todo recreacionales. Entonces ahí vamos encontrando por qué se han disparado tanto. El consumo de azúcar también en unos montos más altos. También las obstrucciones de vía aérea y los trastornos respiratorios. También es súper común. Hay algo que tiene que ver con el sistema de maduración de todos los neurotransmisores y la corteza cerebral, pero eso no es que quiera decir que todos los niños pasan por ahí, no. Nosotros necesitamos neurotransmisores en unos montos normales. El problema es si está hacia arriba o hacia abajo. Pongamos un ejemplo, la hormona tiroidea. Usted necesita hormona tiroidea. El problema es si está hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante mantener esos neurotransmisores equilibrados. Si vamos un poco a qué podemos hacer cuando está disparado el bruxismo, podríamos, por ejemplo, hablar de un uso de pantallas recreacionales. Y esto es muy importante aclararlo, porque todos los papás me dicen, pero si están en homeschool, ¿cómo van a ver 20 minutos de pantalla? No, no, no. Estamos hablando de las recreacionales, que son las que estimulan el circuito de recompensa. Y la recompensa inmediata, digámoslo así, porque el niño, por más que esté en clase de matemáticas en pantalla, no va a decir, ya llegó la clase de matemáticas. No.
Puede pasar, pero no es lo común. En cambio, Doctora, sí estimula el ciclo de recompensa ya voy, Cami, las que son recreacionales. Cuéntame, Cami. cuando uno puede oír que los niños están bruxando, pues claramente se está dando cuenta que hay este problema, pero si uno no se da cuenta, si uno no está pues de manera oportuna y mientras el niño lo está haciendo, ¿cuáles podrían ser unos signos de alarma que eso es lo que está pasando en los niños? Dolores de cabeza en la mañana, pasa muchísimo. También pasa mucho que vemos los niños haciendo, digamos en el caso del día, haciendo esto. Como mordiéndose. O los vemos apretando y con los músculos apretados. Pero si el bruxismo es del sueño, donde es mucho más común el rechinamiento, tranquilos, no busquen lo que no se les ha perdido. Si el niño tiene bruxismo del sueño, usted lo va a oír y se va a despertar. Así de sencillo. Y puede además, que el niño que tenga bruxismo no de siempre sueño, es un problema. Claro, eso te iba a decir, puede que el niño que tenga bruxismo de sueño, que uno logre escucharlo, nunca manifieste ningún síntoma al día siguiente, que no tenga dolor de cabeza, que no lo veamos de pronto con esas manifestaciones que nos estabas diciendo. Es que vuelve y juega. El bruxismo es un síntoma de algo que está pasando. Es como si uno va al médico con el niño con tos. El niño tiene tos. El médico empieza a buscar de dónde viene la tos, pero la tos puede ser porque se ahogó ayer y no pasa nada. ¿Cierto? El tema es identificar de dónde está viniendo, si estoy haciendo un uso indiscriminado de pantallas, que me parece que esto no se nos debe quedar en el aire y vamos a hablar que es un uso indiscriminado de pantallas. Entonces, antes de los 2 años, 0 pantallas, 0, incluso ni siquiera académicas. Pues que lo metí a la guardería y lo voy a dejar, no, ni siquiera. Entre los 2 y los 6 años no debe superar los 30 minutos de pantallas recreacionales. De los 7 años a los 10 años no debe superar los 45 minutos. Y de ahí en adelante, hasta la adolescencia, más o menos hasta los 13 años, deben ser 2 horas máximo. Y de ahí en adelante, incluso hasta la edad adulta, nunca superar las 3 horas, porque el uso recreacional de pantallas, más de 3 horas, ya incluso está catalogado como uno de los trastornos mentales en el DSM-5, que es la clasificación mundial de enfermedades mentales. Entonces no debe superar las 3 horas. Claro, por el tema de las adicciones, pero además por el tema de cómo despierta también esas conexiones neuronales que luego no permiten ni que parpadees bien, ojo seco, empieza por ahí pues que es lo de menos, pero además todo lo que pasa en el cerebro también con el uso indiscriminado de las pantallas recreacionales. Entonces, claro, el bruxismo es uno de los síntomas. Y pasa lo mismo con el azúcar. La OMS determina que deben ser 15 gramos de consumo de azúcar añadido, no estoy hablando el de las frutas ni las verduras, sino añadido 15 gramos de azúcar día para los niños y 25 adultos. Ese límite es súper bajito, pero y determinar en qué umbral a mí me da bruxismo es muy personal. Pero sí tenemos que tener en cuenta disminuir el azúcar añadido al máximo. Y usar los inhaladores, los papás que usan inhaladores con los niños, inhaladores respiratorios, no usarlos nunca antes de la higiene oral para que la boca no quede ácida. Perdón, no usarlos después de la higiene oral para que la boca y el tracto digestivo no queden ácidos, porque también induce bruxismo. Ahora, ¿qué se debía hacer con el bruxismo? ¿Cuáles son las recomendaciones para los padres de familia? Y en los niños, por ejemplo, también es aplicado lo mismo que para los adultos que ahora se están poniendo Botox para eliminar el bruxismo. Ahí estás eliminando estás eliminando la consecuencia, que es la tensión muscular, pero en realidad lo que tenemos que ir es a la fuente. Si el niño está haciendo un uso indiscriminado de pantallas, tengo que poner unos límites para ese uso de pantallas y para el adulto también. El 75% de los pacientes responden a las medidas, en mi caso como odontopediatra de crianza, pero también los adultos, a cambio de hábitos. Así que siempre en el 70% de los casos, un cambio. Solo una porción muy baja de los pacientes tiene una predisposición genética sobre la que tenemos que intervenir las consecuencias. Y ahí hablamos de trastornos temporomandibulares, fisioterapia, etcétera. Casi nunca es la placa, además. Casi nunca es la placa la que funciona.
Bueno, pero ¿quién lo creería? Nunca nos imaginamos que este tema del bruxismo finalmente tendría su raíz en algo tan común, tan cotidiano que estamos viviendo hoy en día, pero al que también le podemos poner unos límites y ser mucho más estrictos y más claros con nuestros hijos. Pues doctora Claudia, gracias por acompañarnos en las tres gracias y enseñarnos siempre cosas tan importantes y tan necesarias. A ustedes por esta invitación tan deliciosa, estoy siempre lista, qué maravilla. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para que podamos buscar más información? Y en estas dos redes que les voy a dar, tengo muchísimas publicaciones de bruxismo, es @DRA Claudia Restrepo Serna, o sea, doctora Claudia Restrepo Serna, y @neurotips_. Gracias de verdad, doctora Claudia, por acompañarnos en la tarde de hoy. Seguimos con más del programa. Vamos a seguir con más invitados.